El doctor Urbino la encontró sentada frente al tocador, bajo las aspas lentas del ventilador eléctrico, poniéndose el sombrero de campana con un adorno de violetas de fieltro. El dormitorio era amplio y radiante, con una cama inglesa protegida por un mosquitero de punto rosado, y dos ventanas abiertas hacia los árboles del patio, por donde se metía el estruendo de las chicharras aturdidas por presagios de lluvia. Desde el regreso de viaje de bodas, Fermina Daza escogía la ropa de su marido, de acuerdo con el tiempo y la ocasión, y la ponía en orden sobre una silla desde la noche anterior para que la encontrara lista cuando saliera del baño. No recordaba desde cuándo empezó también a ayudarlo a vestirse, y por último vestirlo, y era consciente de que al principio lo había hecho por amor, pero desde hace unos 5 años atrás tenía que hacerlo de todas maneras, porque él no podía vestirse por sí solo. Acababan de celebrar las bodas de oro matrimoniales y no sabían vivir ni un instante el uno sin el otro, o sin pensar el uno en el otro, y lo sabían cada vez menos a medida que se recrudecía la vejez. Ni él ni ella podían decir si esa servidumbre recíproca se fundaba en el amor o en la comunidad, pero nunca se lo habían preguntado con la mano en el corazón, porque ambos preferían desde siempre ignorar la respuesta. Ella había ido descubriendo poco a poco la incertidumbre de sus pasos, los trastornos de humor, las fisuras de su memoria, su costumbre reciente de sollozar dormido, pero no los identificó como los signos inequívocos del óxido final, sino como una vuelta a la feliz infancia. Por eso, no lo trataba como un anciano difícil, sino como un niño senil. Y aquel engaño fue providencial para ambos, porque los puso a salvo de la compasión. Otra cosa bien distinta habría sido la vida para ambos de haber sabido a tiempo que era más fácil sortear las grandes catástrofes matrimoniales que las miserias minúsculas de cada día. Pero si algo habían aprendido juntos, era que la sabiduría nos llega cuando ya no nos sirve de nada. Fermina Daza había soportado de mal corazón durante muchos años los amaneceres jubilosos del marido. Se aferraba a sus últimos hilos de sueño para no enfrentarse al fatalismo de una nueva mañana sin presagios siniestros, mientras él despertaba con la inocencia de un recién nacido. Cada nuevo día era un día más que se ganaba. Lo oía despertar con los gallos, y su primera señal de vida era la tos sin ton ni son, que parecía a propósito para que también ella se despertara. Lo oía rezongar, solo por inquietarla, mientras buscaba a tientas las pantuflas que debían de estar junto a la cama. Lo oía abrirse paso hasta el baño, tanteándolo en la oscuridad. Al cabo de una hora en el estudio, cuando ya se había dormido de nuevo, lo oía regresar a vestirse, todavía sin encender la luz. Alguna vez, en un juego de salón, le preguntaron cómo se definía a sí mismo, y él había dicho, soy un hombre que se viste en las tinieblas. Ella lo oía sabiendas de que ninguno de aquellos ruidos era indispensable y que él los hacía a propósito fingiendo lo contrario, así como ella estaba despierta fingiendo no estarlo. Los motivos de él eran ciertos. Nunca la necesitaba tanto, viva y lúcida, como en esos minutos de zozobra. No había nadie más elegante que ella para dormir, con un escorzo de danza y una mano sobre la frente, pero tampoco había nadie más feroz cuando le perturbaba la sensualidad de creerse dormida cuando ya no estaba. El doctor Urbino sabía que ella permanecía pendiente del menor ruido que él hiciera, y que, inclusive, se lo había agradecido, para tener a quien echarle la culpa de despertarla a las 5 del amanecer. Tanto era así, que en las pocas ocasiones en que tenía que tantear en las tinieblas porque no encontraba las pantuflas en el lugar de siempre, ella decía de pronto con voz de entresueños, los dejaste anoche en el baño. Enseguida, la voz despierta de rabia maldecía. La peor desgracia de esta casa es que no se puede dormir. Entonces, se volteaba en la cama, encendía la luz sin la menor clemencia consigo mismo, feliz con su primera victoria del día. En el fondo era un juego de ambos, mítico y perverso, pero por lo mismo reconfortante. Uno de los tantos placeres peligrosos del amor domesticado. Pero fue por uno de esos juegos triviales que los primeros 30 años de vida en común estuvieron a punto de acabarse, porque un día cualquiera no hubo jabón en el baño.
Empezó con la simplicidad de rutina. El doctor Juvenal Urbino había regresado al dormitorio, en los tiempos en los que todavía se bañaba sin ayuda, y empezó a vestirse sin encender la luz. Ella estaba, como siempre, a esa hora en su tibio estado fetal, los ojos cerrados y la respiración tenue, y ese brazo de danza sagrada sobre la cabeza. Pero estaba medio sueño, como siempre, y él lo sabía. Al cabo de un largo rumor de almidones de linos en la oscuridad, el doctor Urbino habló consigo mismo. Hace una semana que me estoy bañando sin jabón, dijo. Entonces, ella acabó de despertar. Recordó y se revolvió de arriba contra el mundo porque, en efecto, había olvidado reponer el jabón del baño. Había notado la falta 3 días antes, cuando ya estaba debajo de la regadera, y pensó reponerlo después, pero después lo olvidó hasta el día siguiente. Al tercer día le había ocurrido lo mismo. En realidad no había transcurrido una semana, como él decía para agravarle la culpa, pero sí 3 días imperdonables. Y la furia de sentirse sorprendida en falta acabó de sacarla de quicio. Como siempre, se defendió atacando. Pues yo me he bañado todos estos días, gritó fuera de sí, y siempre ha habido jabón. Aunque él conocía de sobra sus métodos de guerra, esa vez no pudo soportarlos. Se fue a vivir con cualquier pretexto profesional a los cuartos de los internos del Hospital de la Misericordia, y solo aparecía en la casa para cambiarse de ropa al atardecer antes de las consultas a domicilio. Ella se iba para la cocina cuando lo oía llegar, fingiendo hacer cualquier cosa, y allí permanecía hasta sentir en la calle los pasos de los caballos del coche. Cada vez que trataron de resolverlo, la discordia, en los 3 meses siguientes, lo único que habían logrado fue atizarla. Él no estaba dispuesto a volver mientras ella no admitiera que no había jabón en el baño, y ella no estaba dispuesta a recibirlo mientras él no reconociera que había mentido a conciencia para atormentarla. El incidente, por supuesto, les dio la oportunidad de evocar otros, muchos otros pleitos minúsculos, de otros tantos amaneceres turbios. Unos resentimientos revolvieron los otros, reabrieron cicatrices antiguas y las volvieron heridas nuevas. Y ambos se asustaron con la comprobación desaladora de que en tantos años de lidia conyugal no habían hecho mucho más que pastorear rencores. Él llegó a proponer que se sometieran juntos a una confesión abierta, que el señor obispo, si era preciso, para que fuera Dios quien decidiera como árbitro final si había o no había jabón en la jabonera del baño. Entonces, ella, que tan buenos estribos tenía, los perdió con un grito histórico. ¡A la mierda el señor obispo! El improperio estremeció los cimientos de la ciudad, dio origen a consejas que no fue fácil desmentir y quedó incorporado al habla popular con aires de zarzuela. ¡A la mierda el señor obispo! Conscientes de que se había pasado de la raya, ella se anticipó a la reacción que esperaba del esposo y la amenazó con mudarse sola a la antigua casa de su padre, que todavía era suya, aunque estaba alquilada para oficinas públicas. No era una bravata, quería irse de veras, sin importarle el escándalo social, y el marido se dio cuenta a tiempo. Él no tuvo valor para desafiar sus prejuicios. Se dio. No en el sentido de admitir que había jabón en el baño, pues había sido un agravio de la verdad, sino de seguir viviendo en la misma casa, pero en cuartos separados, sin dirigirse la palabra. Así comían, sorteando la situación con tanta destreza que se mandaban recados con los hijos de un lado a otro de la mesa, sin que estos se dieran cuenta de que no se hablaban. Como en el estudio no había baño, la fórmula resolvió el conflicto de los ruidos matinales, porque él entraba a bañarse después de haber preparado la clase y tomaba precauciones reales para no despertar a su esposa. Muchas veces coincidían y se turnaban para cepillarse los dientes antes de dormir. Al cabo de 4 meses, él se acostó a leer en la cama matrimonial mientras ella salía del baño, como ocurre a menudo, y se quedó dormido. Ella se acostó de su lado con bastante descuido para que se despertara y se fuera. Él despertó a medias, en efecto, pero en vez de levantarse, apagó la veladora y se acomodó en su almohada. Ella lo sacudió por el hombro para recordarle que debía irse al estudio, pero él se sentía tan bien otra vez en la cama de plumas de los bisabuelos que prefirió capitular. Déjame aquí,
dijo. Sí había jabón. Cuando recordaban este episodio, ya en el recodo de la vejez, ni él ni ella podían creer la verdad asombrosa de que aquel altercado fue más grave en medio del siglo de vida en común, y el único que les inspiró a ambos el deseo de claudicar y empezar la vida de otro modo. Aun cuando ya eran viejos y apacibles, se cuidaban de evocarlo porque las heridas apenas cicatrizadas volvían a sangrar como si fueran de ayer. Él fue el primer hombre al que Fermina Daza oyó orinar, y lo oyó en la noche de bodas, en el camarote del barco que los llevaba a Francia, mientras estaba postrada por el mareo, y el ruido de su manantial de caballo le pareció tan potente e investido de tanta autoridad que aumentó su terror por los estragos que temía. Aquel recuerdo volvía con frecuencia a su memoria. A medida que los años iban debilitando el manantial, porque nunca pudo resignarse a que él dejara mojado el borde de la taza cada vez que la usaba, el doctor Urbino trataba de convencerla, con argumentos fáciles de entender, por quien quisiera entenderlos, de que aquel accidente no se repetía a diario por descuido suyo, como ella insistía, sino por una razón orgánica. Su manantial de joven era tan definido y directo que en el colegio había ganado torneos de puntería para llenar botellas, pero con los usos de la edad no solo fue decayendo, sino que se hizo oblicuo. Se ramificaba y se volvió por fin una fuente de fantasía imposible de digerir, a pesar de los muchos esfuerzos que hacía él por enderezarlo. Decía, el inodoro tuvo que ser inventado por alguien que no sabía nada de hombres. Contribuía a la paz doméstica con un acto cotidiano que era más de humillación que de humildad. Secaba con papel higiénico los bordes de la taza cada vez que la usaba. Ella lo sabía, pero nunca decía nada mientras no era demasiado evidente los vapores amonicales dentro del baño. Y entonces los proclamaba como el descubrimiento de un crimen. Esto apesta a criadero de conejos. En vísperas de la vejez, el mismo estorbo del cuerpo le inspiró al doctor Urbino la solución final. Orinaba sentado, como ella, lo cual dejaba la taza limpia y además lo dejaba a él en estado de gracia. Ya para entonces se bastaba muy mal de sí mismo y un resbalón en el baño, que pudo ser fatal, lo puso en guardia contra la ducha. La casa, con ser de las modernas, carecía de la maniera de peltre con patas de león que era de uso ordinario en las mansiones de la ciudad antigua. Él la había hecho quitar con el argumento higiénico que la bañera era una de esas tantas porquerías de los europeos que solo se bañaban el último viernes de cada mes, y lo hacían además dentro del caldo ensuciado por la misma suciedad que pretendían quitarse del cuerpo. De modo que mandaron hacer una batea grande sobre medida de guayacán macizo, donde Fermina Daza bañaba al esposo con el mismo ritual de los hijos recién nacidos. El baño se prolongaba más de una hora, con aguas terciadas en las que se había hervido hojas de malva y cáscaras de naranja, y tenían para él un efecto tan sedante que a veces se quedaba dormido dentro de la infusión perfumada. Después de bañarlo, Fermina Daza lo ayudaba a vestirse, le echaba polvos de talco entre las piernas, le untaba manteca de cacao en las escaldaduras, le ponía los calzoncillos con tanto amor como si fuera un pañal, y seguía vistiéndolo pieza por pieza, desde las medias hasta el nudo de la corbata, con el prendedor de topacio. Los amaneceres conyugales se apaciguaron, porque él volvió a asumir la niñez que le habían quitado sus hijos. Ella, por su parte, terminó en consonancia con el horario familiar, porque también para ella pasaban los años. Dormía cada vez menos y antes de cumplir los 70 despertaba primero que el esposo.